muchas gracias primero de todo a la Universidad Pablo de Olavide por el esfuerzo realizado, la inversión realizada, el interés prestado a la realización de este programa. Ha sido idea de ellos. Han insistido mucho en tener a los mejores profesores, los mejores materiales, las mejores tutorías, todo el Academy Initiative a su servicio. Conseguir el logo de la IBM, una apuesta muy importante que han hecho en tiempo, en forma, en cuidarnos bien, en llevarlo a cabo, ¿no? Y muchos de mis compañeros más importantes en el mundo de Big Data y Analytics serán profesores de este máster en un total de 8, me parece, ¿no? Si no estoy equivocado. Bueno, pues muchas gracias al alumnado, a los presentes, por dedicarme estas 3 horas. Y voy a hacer un break de al menos 10 minutos para que podáis descansar, porque si no sería muy duro. Mi nombre es Wolfram Rozas, mi misión es vender. Y además me gusta muchísimo enseñar. Es una cosa que hace más de 15 años que lo vengo haciendo. Al tema del Business Intelligence, Data Warehousing que empezamos haciendo, multidimensional y un montón de tecnologías, empezamos yo en mi caso particular empecé en el año 93 con la primera versión de MicroStrategy. Y luego pues me certifiqué con SAP en el Business Warehouse. Ya ha llovido un montón, son muchos años dedicados a esto. En IBM lo que hago es vendo soluciones complejas de Big Data. He estado mucho tiempo siendo consultor. Price, la compañía de la que venía, que estuve en Estados Unidos, luego aquí en España, fue comprada por IBM, seguí con ellos y con ellos sigo. Y me dedico a la venta de soluciones complejas. Mis sectores son muy amplios, la verdad. Estoy en bancos, estoy en telcos, estoy en energía, estoy en petróleos, estoy en media. No estoy en el sector público, en distribution y seguros. En lo demás sí estoy. Este fin de semana pasado tuve que preparar 5 ponencias. 5 ponencias. Esta es la 5ª y última. Con lo cual ya voy a poder descansar y el lunes es la Almudena en Madrid y es festivo. Así que voy a ir a la sierra a comer setas y a descansar. Es la 5ª ponencia y fijaros bien la realidad actual. Voy a seguir con las palabras de Norberto o quizás de mi compañero Nacho, de la empleabilidad y de cuán importante es esto y de cuán actual es esto. 5 ponencias. Me podría ya dedicar a hacer bolos. El lunes estuve con una compañía petrolera para plantearle un caso. Ya esto seguido tuve que irme a un gran banco que estaba haciendo una formación con asesores financieros internacionales, que también tiene un programa en Madrid de ciencia de datos y finanzas, al banco de referencia, un banco multinacional, donde fuimos a dar una formación de Big Data a sus directores de CRM de toda su corporación. Había gente de la TAM, gente de Polonia, gente de Alemania y gente de UK. El que sepa de banca ya sabe cuál es el banco. Luego después por la tarde en la Carlos III di un speech dentro de su programa también que tienen de análisis en inglés, lo cual me pareció muy duro para los pobres chavales de este tema, porque están potenciándolo muchísimo. El miércoles estuve en un evento, sí era público, está ahí en la web y tal, de Santander Elavon, que es una fusión entre el Banco Santander y la compañía de medios de pago electrónicos Elavon. Bueno, haciendo un evento sobre era realmente potenciación de negocio con medios electrónicos. Me pidieron que metiera un track ahí de Big Data. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en ese evento estaba hablando también Bernardo Hernández, que yo no tenía el gusto, no lo conocía. Bernardo Hernández es uno de los hombres más importantes de España en el mundo digital. Este hombre, que tiene 7 años menos que yo, para mi desgracia, ¿no? Esto ya te posiciona, como diciendo, bueno, hijo, has hecho lo que has podido. Bernardo, ¿no?
Entonces, este hombre ha sido CEO hasta mayo de Flickr, estando en Yahoo y en Google. Conoció a Steve Jobs, vive ahí en San Francisco. Un crack, pero un crack. O sea, él verdaderamente anticipando, ¿no?, viendo la jugada digital y haciendo apuestas interesantes, ¿no?, de cambios tecnológicos. Ahora se dedica a ser business angel y tal. Estuve hablando con él. Y también estaba la directora de sistemas del IES contando una historia y tal, que tienen un in-company, hacen in-company para muchas compañías. De hecho, hay compañías que ya nos están pidiendo, y son compañías grandes, del IBEX 35, para que nos entendamos, nos están pidiendo Big Data. Una de ellas, y será público en breve, no puedo ahora desvelar, es una telco que ya tiene una School of Data. ¿Y por qué tiene una School of Data? No sé si es público esto. Probablemente ya lo sea. Tiene una School of Data porque consideran, es una compañía de telecomunicaciones, porque consideran que los datos son centrales a esa compañía. Y eso quiere decir que School of Data es un programa formativo, desde alerta hasta el último de la organización, en distintos temas de Big Data. Ya han organizado pues charlas, píldoras, talleres, un máster y tal para su gente, para que todo el mundo sepa qué hacer con ese activo bestial que tienen las telcos, que son sus datos, que seguramente en un futuro pues sean una fuerte fuente de ingresos y les ayuden a superar los declinantes ingresos que tienen en sus tecnologías base. Entonces, bueno, pues ahí en companies y tal estuve hablando con ella. Ayer jueves estuve en un evento en Soquinfo, en la Asociación de la Prensa en Madrid. Era como para autoridades. Entonces estaba el que dirige el CIS, que se conectó conmigo porque estaba muy interesado y tal. El CIS apenas maneja datos, son mini datos, ¿no? Hacen encuestas, muy poquitas. Son buenos estadísticos, entonces no necesitan muchos datos. Ya sabéis que con una muestra bien sacada, ¿no?, pues puedes extrapolar. Pero ahora están tan de moda, ¿no? El INE tiene muchísima más gente que ellos, y ahora Big Data de verdad, porque ellos sí que tienen que controlar el censo, y ahí sí que hay información, ¿no? Pero el CIS tiene mucha relevancia y mucho impacto social, y ahora sí van a meter en Big Data. Entonces el tío, la exposición que hizo ayer, ¿no?, lo que decía es que se iban a meter en el mundo del Big Data porque quieren analizar también encuestas en redes sociales, lo quieren tener en cuenta. Y hoy estoy aquí, o sea que hay mucho movimiento, y la semana pasada hubo eventos, la semana que viene va a haber eventos, hay cantidad de eventos de Big Data. ¿Por qué hay cantidad de eventos de Big Data? Bueno, pues porque está de moda simplemente. Yo creo que hay cantidad de eventos de Big Data porque se empieza a intuir que va a haber negocio a corto plazo. Nosotros en IBM hablo ya, la verdad es que las cifras de venta no son escandalosas, ¿no? Pero vamos, yo tengo un objetivo salvaje en este semestre que seguramente no conseguiré llegar, con lo cual pues ahí sufriremos, ¿no? Pero no son lo que deberían de ser. Yo fundamentalmente lo que vendo son dos cosas. Vendo unas máquinas muy poderosas, que luego las veremos en una arquitectura, los appliances, ¿no?, y vendo software. Con lo primero me gano la vida, y es aburrido. Con lo segundo me divierto, pero todavía no me como un colín, porque el software es difícil de ser aceptado. Sin embargo, como veremos a lo largo de la presentación, pues empieza a haber cierta predisposición a ir introduciendo este tipo de soluciones. Muchas gracias. Muy amable. Te debo un café. Entonces, el Big Data realmente está de moda porque es desconocido, no se controla y hay una fuerte expectativa. Yo espero que no sea un bluff como pasó en el 2001 con las .com. Y seguramente habrá una burbuja especulativa al respecto, estoy seguro de eso. Entonces los listos, ¿no?, los primeros, los pioneros, tendrán ahí un recorrido. Uno de mis alumnos en Madrid, dirijo dos programas, ¿no?, uno para gente joven y otro para gente mayor, en la Escuela de Organización Industrial, y uno de ellos es para gente muy joven, pues
uno fue muy brillante y lo metí en Price, ¿no? Porque las consultoras nos vienen a buscar a la gente. Dice, bueno, ¿y quién contrata a estos perfiles? Bueno, básicamente todo el mundo, porque nadie los tiene. Y entonces cogieron a uno de estos chicos muy brillantes y en un año pues ya lo hicieron manager. Me llamaba ayer porque Price, pues por distintos motivos que no voy a entrar ahora, hay una cierta reconfiguración y han salido algunos de los socios más relevantes y se van a montar una empresa, curiosamente, de tipo digital con un consorcio de una telco, de una eléctrica, una utility, un banco, un consorcio, pues como se ha hecho con anterioridad en otros países como los Estados Unidos o el Reino Unido. Y él ya se ha ido a esta historia. O sea, estamos hablando de un chico, no sé si tiene los 30 años, no creo que tenga los 30 años. Es formidablemente rápido, es como un acelerador muy rápido, es el fast lane, ¿no? O sea, anda muy rápido. Entonces, concluyo con esta presentación diciendo que la cifra de paro nacional oficial aproximadamente está en un 24%, la juvenil en un 56%, correcto, pero al mismo tiempo no conseguimos tener recursos para dotar nuestros proyectos. Es increíble, no tenemos gente para dotar estos proyectos. ¿De quién? Bueno, fundamentalmente del analista de datos, que ahora lo llaman Data Scientist porque es más cool y más molón, o el Data Miner, que este era más antiguo, o el arquitecto de Big Data, que este ya tiene un perfil más de hierro, tal, no sé qué. El ingeniero de Big Data, no está muy claro qué es cada uno, ¿no? El ingeniero de Big Data parece que toca los algoritmos y se mete un poco en las cajas y tal. Pero el más molón de todos es el científico de datos, que es lo de toda la vida, lo que pasa que con más datos, ¿no? Entonces, la gracia está en conseguir de ahí ese valor. Y gente de esa no hay para dotar todos los proyectos. No hay suficiente. Es sorprendente, hay un exceso de demanda. ¿Eso qué consecuencias tiene? Bueno, que en cuanto curses este programa y actualices tu LinkedIn, ¿no? Te empezarán a llamar los headhunters, ¿no? Porque así está la cosa, y en cuanto lean algo de Big Data y un correlato razonable, ¿no? Bueno, no cogen a correr y dicen, bueno, he estudiado un máster y tal, bien, prometedor, ¿no? Luego está el, bueno, yo he hecho algo, ¿no? O yo llevo mucho tiempo haciéndolo. Y dice, bueno, mentiroso, porque solo hay 3 años, ¿no? Tampoco puede llevar mucho tiempo, porque como muchos son 3 años, ¿no? Bien. Entonces, los headhunters, yo ya tengo una edad, ¿no? Y a mí me siguen presentando ofertas cada semana, ¿vale? Y yo ya estoy superado, ¿no? O sea, y sigo teniendo ofertas. ¿Por qué? Porque, como les digo a mis hijos, soy joven. Seré viejo en el carnet de identidad, pero soy joven. Soy joven porque estoy actualizado. Tengo la última versión en mi cerebro, ¿no? De lo que se lleva de moda, ¿no? Y entonces soy un recurso interesante y me siguen planteando ideas y tal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Headhunters. Segundo, los consultores vienen a por vosotros. Las Big Four, todas ellas. No tienen gente. Los conozco a todos porque antes eran mis competidores, ¿vale? Yo estaba después de IBM en GBS, que es la unidad de consultoría de IBM, y eran mis competidores, ahora son mis partners, yo vendo software. Y entonces, bueno, pues estos están todos igual. Accenture, Price, KPMG, Capgemini, Deloitte, todos están igual, les falta gente. Algunos compraron empresas enteras, ¿no? Deloitte se comió a DemonQuest. Accenture compró Neometrics, que era de mi amigo Flores y tal, que ya se salió, por cierto, y se ha ido a montar ahí una historia a su Asturias querida. Y bueno, quiero decir, las consultoras es el segundo foco. ¿Y el tercer foco quién es? Bueno, pues el tercer foco son las grandes empresas. ¿Quiénes son esas? Pues son básicamente las que están tirando el carro más rápido ahora, que son claramente las telcos en primera posición, seguidas muy de cerca por los bancos, y luego tercero y cuarto van el retail y seguros. Y el año que viene ya vemos que las utilities y la energía se van a meter, ¿vale? Entonces, ¿quién tienen esas empresas? A nadie. ¿Y qué estamos viendo este año? Pues que están nombrando al director de ese tal grupo, que algunos llaman el Big Data, otros llaman la unidad de investigación no sé qué, otros llaman la unidad de datos, otros llaman, ¿no? Como sea. Pero
están nombrando a ese tío, el Chief Data Officer, el responsable del Big Data, el responsable de no sé cuántos y tal. Y esa persona, ¿qué tiene? Tiene un problema, porque no tiene equipo, no tienen equipos, están todavía solos y están empezando a coger gente. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, porque yo, como estoy en el LinkedIn, pues yo recibo mis emails correspondientes con 13, 14, 15 ofertas de estas de Big Data, de mi perfil, digamos, y entonces ves que la primera te pone Orange, tal, y digo, bueno, le conozco a este Ibáñez, Vodafone, tal, no sé qué, el otro, tal, y entonces vas viendo las empresas, ¿no? ¿Y por qué están pidiendo gente? Porque sus cuadros están sin acabar. O sea que es un momento muy bueno para estar aquí, muy esperanzador, pero también hay que tener en cuenta las cualidades que tiene que tener una de estas personas para proseguir, ¿no? Porque una cosa es entrar y otra es seguir. Es decir, tú puedes hacer una entrevista con el Headhunter porque pusiste Big Data en tu LinkedIn, ¿no? Y a la tercera pregunta, esta filtro, ¡pum!, te derriba, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes un correlato, ni idea, en el fondo, ¿no? Has puesto ahí eso, y has querido timarle, pero no lo has conseguido. Vale. Ahora, consigues un correlato, tal, pum, te lo curras, bien, tengo una idea concreta, tal, pasas pasas los filtros, incluso puedes entrar en un proyecto, ¿no? Entonces entras en un proyecto, pues son todos proyectos, no olvidemos, son casos de uso, que de eso voy a hablar hoy, y tú entras en un proyecto. Y entonces, en el proyecto, pues ¿qué puede ocurrir? Pues dos cosas, básicamente, que mueras o que sobrevivas. Si mueres es porque no has estado a la altura, lo que sea y tal, y entonces pues tienes ahí un problema, o que estás a la altura y continúas y te desarrollas. Entonces, ¿qué creo yo que es necesario para no morir en el primer proyecto? Hace falta 5 características. La prensa y todo esto hablan solo de 3, y una ni siquiera la hablan muchos. O sea, todos están de acuerdo en que tienes que tener una base analítica. En eso están todos de acuerdo. Lo segundo, y en mayor o menor grado de ignorancia, hablan de tecnología. Para mí la tecnología de los 5 factores es el menos relevante. Y yo vendo tecnología. El tercer factor es el conocimiento del negocio. Esto en no todos los casos se cita, es un error terrible, porque lo que hacemos es negocio. Es decir, todo esto no es un juguete, no es en sí mismo nada, no tiene valor ninguno en sí mismo. Tiene valor en la medida en que lo ponemos a funcionar en la empresa y produce un valor muy concreto, muy medible, muy cuantificable y a corto plazo. Conocimiento industrial, conocimiento del sector en el que te estás moviendo y conocimiento del proceso de negocio. Tenemos casos de uso para telcos, para bancos, para utilities, pero tenemos casos de uso para esas industrias en marketing, en finanzas, en cadena logística, en recursos humanos. Y no os parece un huevo o una castaña. Y yo pondré ahí una listita bastante grande. Yo tengo una lista de unos 250 casos de uso listados, que vas cogiendo de toda la gente, que para eso sirven las reuniones internacionales que hacemos, que nos vamos pasando, ¿no? Esto es como no sé, como un cocinero, ¿no? Que va a esto de cocinero, a ver, tal, huevo, tal, 250 grados, tal, y vas tomando ahí nota, 250 grados, no sé. Vale. Y luego, ¿qué pasa? Que eso nunca va a terminar. Esa lista será creciente. Vosotros crearéis vuestros casos de uso. Eso no tiene fin, no está cuadriculado. Es absolutamente particular a la industria, al problema, incluso al cliente. Es decir, ya un caso de uso tabulado puede tener notables diferencias de un cliente a otro, sorprendentemente. Esa es la tercera característica. Muchos han llegado hasta aquí. Yo, en mi experiencia, añadiría 2 características más. Y es necesario. La cuarta es saberlo comunicar, ¿vale? Es decir, realmente deberíamos de transmitir en este curso no solo conocimiento, ¿no? O sea, la idea del curso es transmitir un conjunto de habilidades y destrezas, ¿no? Para poder realmente llevar a cabo casos de uso de Big Data. Esa es la meta, ese es el reto, ¿no? Eso es uno, y llevarlo a cabo además en todos sus estadios, ¿no? de concepción, diseño y puesta en producción en cierta manera, ¿no? Tecnológica, utilizando herramientas y demás. Eso es uno, pero el segundo es venderlo.
y para venderlo hay que saberlo comunicar. Esto que hacemos es complicado y caro. Entonces, como yo les digo a la gente joven con la que me rodeo, ¿no? Que por cierto es una cosa por la que me gusta dar clases, porque me rejuvenece, me hace sentir joven. La gracia está en que te entiendan, porque si no te entienden, no van a confiar en tu idea, porque además son ideas como muy wow, ¿no? Son complicadas a veces, y si no confían en tu idea, no te la van a comprar. Entonces, la cuestión de comunicar bien es muy relevante como cuarto factor. Y el quinto y último factor, que además es algo que tenemos en este país y que nos debería de destacar, de hecho lo hace. Yo pertenezco a un grupo europeo de gente de Big Data en IBM y mucha gente dice, bueno, ¿cómo estamos con respecto a los demás? Y dice, bueno, pues no te creas que los americanos tienen cosas mucho mejores que nosotros. Eso para empezar. Para seguir, en Europa hay 4 países en esto. Inglaterra, Alemania, Italia y nosotros. Los franceses están detrás. Los 2 más fuertes lo son porque tienen mucha más pasta, mucha más gente y muchas más empresas, que son los alemanes y los ingleses. Pero los italianos y los españoles somos muy creativos. Los italianos son muy buenos en matemáticas, son muy buenos, hacen unos diseños realmente estupendos. Y tenemos una potencia creativa, una capacidad de innovación ahí, que eso debería de ponerse al servicio de esto. El caso de uso, al final, tiene que ver mucho con algo diferente. Es decir, aquí podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y nos equivocaremos. Bernardo Hernández ponía una imagen que yo había visto muy bien, pero la formuló maravillosamente. Tú puedes conseguir con esto, ¿no? Actualizar, digamos, lo que venías haciendo anteriormente con una nueva tecnología y fracasar. Es decir, la imagen era un carro puesto en los raíles. Cuando se empezó con el tren en los Estados Unidos, era un carro de carruajes de estos de madera puesto encima de los raíles, ¿no? Con un motor delante, un motor de vapor delante, pero una carreta. Con lo cual, habían puesto, digamos, algo antiguo dentro de una concepción moderna, pero no lo habían entendido. Luego cambiaron los materiales y tal. Si no entendemos el Big Data como un proceso de internalización mental, donde tenemos que cambiar las cosas y hacerlo de forma diferente, no vamos a verdaderamente sacar toda la potencia. La mayoría de los problemas con los que nos enfrentamos son antiguos, para empezar. Lo que pasa es que la tecnología actual permite hacer cosas que, siendo el mismo problema, lo elabora desde otra óptica. Y ese cambio mental no es evidente, se ha de dar y se dará. Y eso es la transformación digital, básicamente, de esta sociedad. El Big Data es una consecuencia, no es una causa. El Big Data es una consecuencia. La sociedad, bueno, ya me estoy adelantando a un poco mi charla. Voy a seguir por la esta, ¿no? Pero lo dejo aquí. Es decir, el Big Data es una consecuencia de una realidad social que se ha tecnificado muchísimo, ¿vale? Que nos estamos tecnificando muchísimo. El otro día, en una de esas historias, me regalaron un reloj de estos que tenía un compañero mío, que le permite tomar la llamada, le mide el pulso, le manda mensajitos y todas estas historias. Y te parece una chorrada, ¿no? Pero lo relevante es la cantidad de información que nos metemos con estos dispositivos, las casas, todo se está hipertecnificando, no solamente nuestros móviles, mandando ahí vídeos y fotos cada 2x3, que es un trasiego enorme de información, sino toda la cantidad de máquinas, toda la cantidad de información que se está trasegando. Es enorme, como iremos viendo. Y esa transformación digital de la sociedad, que además irá mucho más, los jóvenes y los millennials, que veo aquí algunos, ¿no? Su vida será netamente digital, porque valorarán mucho más el tiempo que otras opciones. Y entonces, pues claro, trasegarán mucho más con la información, confiarán mucho más en esa información digital y articularán sus procesos vitales en torno a eso. Entonces, el Big Data estará en el centro de toda esa historia. Por eso está tan de moda, porque es un vehículo revolucionario de transformación. Es un desenlace. Entonces, el que esté ahí primero para cosecharlo se llevará los frutos. Os doy la bienvenida y recalco vuestra buena elección,
y una vez más felicitar a la universidad por haberlo llevado a cabo. Bueno, voy a empezar. Entonces, quería de alguna manera empezar con algo arcaico para desarrollar el discurso, que es la inteligencia de negocio, es el Big Data, ver un poco la tecnología que estamos aplicando, todos sus componentes, y luego lo realmente relevante, que son los casos de uso, ¿no? Que son las aplicaciones, ¿qué hacemos con esto, ¿no? Y bueno, algunas experiencias y finalmente pues os cascaré el ejercicio individual, que para eso estamos en clase y hay que empezar con un poco de pensamiento y tal, ¿no? Pero bueno, será divertido, tranquilos, ¿eh? Pero conoce, voy a hacer preguntas y así de alguna manera puedo medir el grado de conocimiento del aula y creo que puedo ser más efectivo. Enumero conceptos y me levantáis la mano si sois tan amables. Data warehousing, data marts, data mining, más o menos los mismos, curioso, una excepción aquí, dos delante, data mining, data warehousing no, data mart no, data mining sí, sorprendente. Bueno, el tema del Big Data entiendo que todos, y text mining, por poner una figura muy última, uno solo, bien, yo creo que es suficiente, vale, perfecto. Vamos a cubrir todos esos conceptos y algunos más, ¿vale? Bueno, todo empieza con la inteligencia de negocio, ¿no? Es decir, esto es muy antiguo. De hecho, empezó con esto Bill H. Inmon, con I latina, ¿vale? Bill Inmon, en 1982, escribió un libro revolucionario que se llamaba The Corporate Data Warehouse. Y en ese libro, pues, esgrimían las ideas de tener una especie de memoria, ¿no?, corporativa donde cupiese todo lo que aconteciera a una compañía en el tiempo, en el espacio, en la organización, los productos, todo, ¿no?, que cupiera ahí. Es curioso darnos cuenta, reflexionaba la Chief Technology Officer de mi compañía, ¿no?, Elisa Martín Garijo, que es una follower, o sea, una persona de IBM muy importante en el plano técnico, decía: nunca hicimos data warehouses, solo hicimos data marts. Ahora, por fin, haremos data warehouses. Lo que quería decir este trabalenguas es que, bueno, data warehouse, lo que pretendía Inmon era alojar toda la información de toda la compañía, ¿vale? Luego Ralph Kimball, aproximadamente en 1989-1990, ya no recuerdo bien, escribe The Data Warehouse Toolkit, y en ese libro de herramienta de Data Warehouse define, ¿no?, los modelos en estrella, Snowflake, modelos de preguntas multidimensionales, ¿no?, que permiten, pues eso, preguntar cosas como qué clientes consumen qué productos, cuándo, dónde, a través de qué canal, qué variaciones de ventas hay. Preguntas, ¿no?, queries multidimensionales. Él le llamó LAP a esta configuración, Online Analytical Processing, en contraposición a Online Transactional Processing, ¿no?, el OLTP, que era el modelo de datos normalizado, ¿no?, tercera forma normal que gobernaba los sistemas transaccionales. Y se inventa esto para poder acceder a la información haciendo estas preguntas súper enrevesadas y complicadas que hacen los tíos de marketing para básicamente deprimir a la gente de tecnología, que se gana honradamente la vida, y cuando llega uno de estos tíos lo deprime, ¿no? Es complicado. Bueno. Entonces, Kimball se inventó que esas configuraciones en estrella conformaban una especie de cubos o hipercubos, ¿no?, en función de cuántas dimensiones, y se les llamó mercado de datos, que no he entendido nunca por qué mercado. Data mart significa eso, nunca lo he entendido, me da igual. La diferencia entre un data mart y un data warehouse es que el data warehouse supuestamente almacenaba toda la compañía entera, toda, ¿no? Mientras que el data mart se especializaba en una función, bien sea una especialidad. El data mart de investigación comercial, el data mart para fraude, el data mart para recursos humanos, el modelo de competencia, lo que fuera. Tenían unas competencias específicas. Bien, y entonces esa frase de Elisa que decía:
me di cuenta, Wolfram, con el Big Data, nunca hemos hecho un Data Warehouse, joder. Y es que lo que hacíamos era data marts concatenados, es decir, los uníamos, eran como cubos, ¿no? Entonces esos cubos como que se unían por maestros, ¿no?, que los vertebraban hasta que y al principio fallaban, no interceptaban bien, pero ya empezamos a darnos cuenta con el cambio también de actitud del marketing que abrió muchos caminos, ¿no? Cuando más o menos a principios de los 90 Martha Rogers y Don Peppers escribieron ese libro Marketing One to One, ¿no? Dice, el marketing uno a uno, pues cambió mucho las mentes de la gente de tecnología, porque para que un modelo decisional estuviera bien hecho, tenía que estar centrado en los clientes, Y eso fue también debido no a un cambio en tecnología, ni mucho menos en datos, sino otra vez un cambio debido a la sociedad. Es decir, las empresas ya habían agotado su modelo, digamos, de sacar lo máximo al producto, ¿no? Se habían agotado las aproximaciones estas de Taylor y de Ford, ¿no?, de trocear ahí los procesos, ser súper eficientes, para vender productos, pam, pam, pam. Eso se había agotado. Y entonces entraba la nueva concepción de, no, realmente el juego no está en el producto, moriremos. El juego está en los clientes, que son pocos, escasos, y nos los roban. Entonces toda la misión de la compañía a nivel de marketing se centró en cliente, ¿no? Y entonces dijo, los clientes son un tesoro y tenemos que evitar que nos los roben, robarles a los demás y además crecer los que tenemos. Esta era la historia. El marketing one to one era eso. Entonces eso tuvo un correlato en la parte de tecnología, que fue todo centro en clientes. Salieron unos maestros de clientes impresionantes y entonces los data marts como que se ensamblaban a través de esa columna vertebral que era maestro de clientes. Entonces no era realmente un data warehouse, eran data marts dependientes, eran data marts que unidos por esa dimensión cliente virtualmente configuraban un data warehouse, pero no lo contenían totalmente, puesto que cada data mart era el producto cartesiano de todas las dimensiones del hipercubo que lo definía. No era más que como islas, no era toda la configuración espacial que soñó Bill Limón. Y Elisa, en su visión, decía, ahora, con el Big Data, podemos hacer ese Data Warehouse, ¿vale? Bueno, esto es una historia, pero lo interesante es que todo empieza en el 82, luego se desarrolla muy fuerte en el 90, y lo que hicimos en aquella época, yo entro en los 90, pues eran pequeños ejercicios a las empresas de cubos. ¿Para qué hacían cubos? Bueno, ya venían las empresas solicitando un control del rendimiento de su compañía. Esto era muy del momento, ¿no? Había dos profesores, Kaplan y Norton, de Harvard, súper fundamentales, que estaban con el cuadro de mando integral, ¿vale? Una configuración que tenemos que comentar, ¿no? Entonces, todo eso atendía a medición del rendimiento. Y se habían sacado las famosas KPIs, ¿no?, el Key Performance Indicators, que nosotros llamamos métricas, ¿no?, las métricas de rendimiento, como queráis llamar. Y entonces estos tíos habían conseguido pues inocular a la sociedad en ese momento, a la alta dirección, de que se tenía que medir absolutamente todo y tener un control total. Y que la alta dirección tenía que tomar direcciones en función de agregados. Esos data marts, esa información, veremos que tiene valor en la medida en que permite tomar decisiones rápidas. El mundo decisional no es un mundo contable. No nos interesa si es 23,17 o 32,56. Lo que únicamente importa es si A va delante de B, B delante de C, delante de D. Tomar esas decisiones de orden de prelación, ¿no? Poco más. Luego, naturalmente, hay excepciones, porque también tienes la estimación de la demanda, tienes máquinas, pero bueno, en términos generales, la decisión es de orden, no tanto de cantidad. Entonces, como decía, esa medición del rendimiento nos llevaba a elaborar pues esas métricas, esos controles, ¿no?, de todo lo que estaba ocurriendo en la compañía. Y empezamos a hacer básicamente pues pequeños informes o lab que utilizaban pues distintos departamentos. En ese momento yo me acuerdo que fundamentalmente eran dos los usuarios, marketing y finanzas, y luego
el mundo del consumo y el retail había también ciertas mediciones sobre la cadena de suministro, de todo lo que articula la cadena de valor, ¿vale? Esto sigue ocurriendo hoy en día, como veremos, visto de otra manera, pero sigue ocurriendo exactamente igual. Entonces, bueno, pues se hizo mucho de OLAP, se hizo muchos cubitos, se hizo muchos datamarts, ¿no? Y se hicieron ciertas visualizaciones, ¿vale? Empezaron a entrar los GIS, empezaron a hacerse ciertas visualizaciones bonitas. Yo me acuerdo que tenía Silicon Graphics, que lo dejaron de hacer, qué pena. Era una máquina que me permitía visualizar hasta en 9 dimensiones, los 3 ejes, pero colores, tamaños, aceleradores, no sé qué. Bueno, era maravilloso. Además podía meter 500.000 datos y ver cómo se movían. Ahora lo hacemos igual y mucho mejor y con muchos más datos, pero entonces era revolucionario. Entonces estábamos en un análisis deductivo. Más o menos, yo me fui a Estados Unidos sobre el 95, ¿no? Y estaban igual que nosotros, igual que están ahora. O sea, es que tenemos ese complejo de inferioridad de no entender dónde están las situaciones. Estaban más o menos igual. Lo que pasa es que tenían más acceso a la cultura, digamos, de esto, ¿no? Era más fácil. Entonces yo ahí vi que había data mining. Yo estudié econometría, soy económetra, estudié economía cuantitativa. O sea, una aberración, ¿no?, para un economista, que lo que tiene que hacer es chapar un poco y que le den el papel y tal. No, bueno, hice eso, que luego me metí en un banco y no sabía ni siquiera sacar una TIR, fue increíble. Entonces, como tío de estadística, pues me interesó mucho ver que había una cosa llamada data mining, ¿no?, que lo que hacía era formular modelos predictivos, que era lo que había estado estudiando, ¿no? Pero yo con una matemática muy complicada, con series temporales, pues eso se había hecho como democrático, ¿no? O sea, nos metían ahí unos ciertos algoritmos de inteligencia artificial que luego vemos y estaba como de acceso democrático, ¿no? Cualquiera podría fácilmente con una herramienta de diseño gráfico hacer modelos. Entonces ahí empezó SAS, que eran muy malos, los de aquí de España eran muy malos, no tenían ni idea, enseguida los rebasabas. Y había unas cuantas herramientas. Y luego vimos cómo el mercado, que en aquel entonces tenía 400 herramientas OLAP y unas 100 herramientas de data mining, empezaba a colapsar. Y empezaban los grandes operadores a comerse, a depredarse unos a otros, ¿no? Entonces, pues las grandes compañías tipo SAP, tipo Oracle, ¿no?, empezaron a conseguir que todas sus herramientas pues tuvieran el vertical. Hoy en día yo creo que la herramienta, la compañía más depredadora de todas es la nuestra, que tiene un portfolio de analytics gigantesco, ¿no? Y bueno, pues es a base de cheques y de comprar empresas más que otra cosa, como mantenemos un poquito el pulso, ¿no? Pero esto es lo que se hacía entonces a finales de los 90. Y luego, a primeros de los 2000, ¿no?, hemos seguido con toda esa cosa, lo que pasa es que se ha ido extendiendo. O sea, vimos cómo efectivamente ya las compañías pasaban de hacer meros informes y meros cuadros de mando a ya ciertas construcciones, digamos, generales, ¿no? Es decir, ya tenían sus departamentos de Business Intelligence, contrataban a su gente. O sea, por ejemplo, el caso de Mapfre es increíble. Mapfre sabe más de Business Intelligence que IBM. Tiene mucha más gente y tiene un poderío. Compra software por un tubo, en fin, tiene un montón de gente, saben un montón. Es bestial, pero claro, ¿de qué vive una compañía de seguros? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me podría decir de qué vive una compañía de seguros? De la estadística que supongo que sacarán para valorar después los pólizas. De inteligencia, ¿no? Claro, dice, usted más o menos va a vivir, ¿no?, póliza, ¿no? Entonces eso, ser actuario es hacer estadísticas, es ponerlo en valor. Hay otra industria para mí que tiene también una potencia de consumo de inteligencia enorme, que son los laboratorios farmacéuticos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguna aproximación? Bueno, eso está muy bien dicho en realidad, porque son industrias que están conducidas por el producto. Eso lo que quiere decir es que tienen más o menos una tasa de abortos de un 93-94%. Yo solamente he visto una tasa de abortos similar, que era la de la fabricación de chips por obleas, ¿vale?, que se tiraban casi todas las obleas. Era increíble, pero cada oblea, que valía como 300.000 pesetas, tengo que hablar en pesetas, eran pesetas entonces, y 300.000 pesetas no, tenía, cada chip valía como, no
¿no? 300.000 euros, ¿no? Cada chip, es que ya no me acuerdo, valía un montón, no me acuerdo ahora. Cada olea valía un montón, pero se tiraban de cada 100 como 93, 94, 95, una burrada, porque un micropunto. Entonces, los laboratorios farmacéuticos es igual, empiezan con 100 proyectos, digamos, ¿no? Y le abortan 93. Lo que pasa es que los 7 que salen triunfantes tienen una patente suficiente como para cubrir lo anterior y sacar beneficios. Entonces, ellos tienen una necesidad de investigar sobre las consecuencias del producto enorme y luego también de influir en sus clientes, ¿no? Y para eso pues tienen que saber cómo influir a sus clientes, de qué manera, dónde tocarlo, en fin, es toda una historia. Por cierto, ¿sabes cuáles son los clientes de los laboratorios farmacéuticos? Supongo que la distribuidora farmacéutica, ¿no? No, Aquí en España por lo menos tiene ese sector público común. tampoco. Los clientes son los doctores, los que prescriben el fármaco. Tú, como paciente, libremente no puedes decidir si un fármaco u otro. Son los doctores. Ellos influyen en los doctores. Bueno, bien, la inteligencia de negocio, por tanto, estaba, digo, en los 90. Sigue estando y a partir de los 2000 se ha extendido muchísimo. El fenómeno del Big Data, que estamos ahora en 2015, realmente hay gente como los visionarios de este país, ¿no? Que además les tengo mucho cariño y de hecho tengo relación con él, que es el CEO de Stratio, y le admiro mucho a Óscar Méndez, y dice en el foro este tan famoso de Madrid, que es súper friki, ¿no? El Big Data Spain, que van ahí con chancletas y con los pelos largos y tal. Yo la primera vez fui trajeado y dije, wow, ¿qué haces aquí y tal? Cuando llegó el de Horton Wars y puso una query, y mirad lo que hemos hecho. Y la gente, y era una query. Y digo, ostras, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque yo soy un tío de negocio, ¿no? Bueno, pues este hombre, Óscar Méndez, dice que el Big Data tiene 10 años. Claro, decir que tiene 10 años el Big Data porque se inventa en el proyecto Apache de Google hace 10 años, eso no es decir que el Big Data tiene 100. Eso es decir que el proyecto Apache empezó hace 10 años. El Big Data, yo llevo en esto, no llega a 3 años. Y soy de los más viejos que conozco de Europa. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. Pero es que además, si hacemos un verdadero análisis de cuántas empresas españolas están poniendo en servicio proyectos de Big Data y actualmente están obteniendo beneficios, es que no llegan a 10. Es que no llegan a 10. Claro, naturalmente ya sabéis cómo funcionan estas cosas, ¿no? Haces 4 queries y dices Big Data, ¿no? ¿no? Entonces, ese salto cualitativo se ha dado hace poco. ¿Y por qué se ha dado ese salto cualitativo? Porque surgen los dos innovadores, los dos elementos de innovación realmente hace 3 años. Y aquí estamos y por aquí empiezo. Entonces, ¿qué es la inteligencia de negocio? Es el círculo virtuoso este que estáis viendo enfrente, y lo voy a contar como lo que he sido toda mi vida un consultor, que es la teoría del huevo frito, ¿no? En esta teoría del huevo frito, la estrategia de negocio es la yema y lo que le rodea a la clara es realmente el proceso de inteligencia de negocio. Eso lo que quiere decir es que todo lo que se deriva de la inteligencia de negocio tiene que estar totalmente alineado con la estrategia de negocio, con la estrategia corporativa, con el plan director de una compañía. Si no, eso os adelanto que será un fracaso, ¿eh? Hay cantidad de abortos en la industria por gente que hace gastar dinero a los clientes sin ton ni son, proyectos de 6-7 millones de euros que luego no satisfacen las necesidades del usuario. ¿Cuáles son sus preguntas? Si no responde sus preguntas, ese proyecto implota, es una cuestión de tiempo. Entonces, siempre es lo mismo y además cada vez lo veo más correlado al mundo de la ingeniería y veremos en qué se parece al Big Data. Lo primero que hacíamos en la inteligencia de negocio era, obviamente, obtener los datos, ¿vale? Que esto, por cierto, es y sigue siendo el caballo de batalla de todo proyecto. Hay 3 caballos de batalla. 1, defíneme qué es lo que quieres hacer. 2, define lo que te entienda. 3,
¿Dónde están los datos? O sea, esto, ¿no? Porque las máquinas siempre las tenemos. Y la gente la tenemos y todo lo demás lo tenemos. Pero esos tres problemas siguen estando ahí. Entonces, bueno, lo primero es integrar los datos, ¿vale? Y eso, pues, es esa capa de almacenamiento que os decía, ¿no? Que hasta que han llegado los no estructurados, que luego los hablamos, pues serán datos relacionales, ¿de acuerdo?, en nuestra capa de almacenamiento. Datos relacionales estructurados, ¿vale? Estructurado significa que lo puedo meter en una estructura sencilla de filas y columnas. Un Excel o una tabla relacional es una estructura sencilla, ¿vale? Pues luego hay estructuras más complicadas, me saltará uno, ¿qué pasa con los XML? ¿Qué pasa con los JSON files? Tal. Olvídalo. Filas y columnas, cuadrado. Chao, estructurado. Eso lo capturábamos, ¿vale?, de distintas fuentes y lo metíamos en nuestra primera capa de almacenamiento, que era ese Data Warehouse o Data Mart o lo que fuera. Luego, conseguir ese punto de ahí, que se comía el 80-85% de los recursos de un proyecto, y en mi experiencia, ¿vale?, y he gestionado unos cuantos y bastante grandes. Hice uno en una línea aérea que tuve 45 tíos, estuve sufriendo, que tuve hasta una depresión química porque fue horrible, 3 años ahí sufriendo como un perro, ¿no?, hasta que se puso todo el data warehouse de esa línea aérea, toda la capacidad de marketing, toda la capacidad de customer care y todos los que reciben ofertas de eso la sacan de ese sistema, ¿no? Entonces, esa función de integración fue el 85% del esfuerzo o más. Y suele ser la principal causa de que reviente un proyecto de estos. Aquí lo llamamos el ETL, ¿no?, y también el Data Cleansing, y lo decimos así tranquilamente, la ETL. Bueno, la ETL es un marrón de cuidado, es un marrón de cuidado. Extracción del sistema fuente, transformación y carga. ETL, viejo. Ahora los modernos, ELT, extracción a las playas, transformación dentro de las playas. Más moderno, mucho más caro. Yo vendo eso. Bien. Me da igual. ¿Por qué se revienta? Porque nadie hace el trabajo bien y se complica la vida. Hacer el trabajo bien es estos mappings de carga, documentarlos bien, mantenerlos bien, tenerlos catalogados, ¿no? Entonces, los proyectos, que son típicamente bastante marranetes, pues los consultores o que lo tienen que hacer no hacen las cosas bien y entonces cuando luego hay un cambio, hay reacciones en cadena con una detonación bestial. Cambiar un dato aquí tiene un impacto. Las herramientas de TL tienen análisis de impacto. Tocas una columna aquí, ¡buah!, te monta un pollo increíble aguas abajo, ¿no? Y entonces, claro, si no lo tienes controlado, verdaderamente es infernal. Se puede sufrir muchísimo. ETL. Y además, Data Cleansing estaba ahí. Todos los procesos, ¿no?, que entonces necesitábamos. Ahora no es que los necesitamos, pero veremos que el tiempo real ha impuesto sus reglas y lo va a cambiar. Pero todavía hay mucha analítica, la mayoría de la analítica sigue siendo a tiempo parado. Data at rest, que decimos, con datos en reposo y con frecuencias de carga estándar, ventanas de carga nocturna de 24 horas típicamente. Entonces, ahí tenemos que hacer depuración porque hay mucha porquería, mucho dato que no es correcto, impreciso, no informado, ¿no? Y los procesos habituales pues son los de normalización, ¿no? Es decir, que el dominio de valores de una columna sea el que yo digo, ¿no? Género, hombre, mujer, desconocido. Y ya está. No 50.000 valores, ¿no? Bueno, en ese cliente infernal que os digo, la columna de género tenía 200 y pico valores. Digo, pero bueno, ¿qué meten ahí? Tontería, ¿no? Los teléfonos mal informados no siguen, digamos, un dominio, ¿no?, estandarizado, 000-0, tiene que estar normalizado. Normalizado es la columna, un dominio de valores. Y luego, estandarizado, ¿no?, es el registro, es decir, que en el campo del email haya un email y no haya una dirección, que en la dirección haya una dirección y no el número de hijos que tiene ese señor, etcétera, etcétera. Y dice, ¿y eso para qué? Porque si lo tengo estandarizado y lo tengo normalizado, los puedo comparar uno a uno. Y si los puedo comparar uno a uno, puedo saber si un tío está duplicado. Y si un tío está duplicado es un problema, ¿vale? Porque en una línea aérea yo tendría
como varias líneas de millas, ¿no? Y no me estarían tratando bien, no me estarían tratando bien. Ya seguramente había cambiado de tier y estarían pasando de mí y no me habrían dado lo que me tienen que dar, ¿vale? Está mal. Y luego, además, si los puedo comparar 2 a 2, puedo ver que 2 registros son muy parecidos, o puedo ver que este señor, esta señora y este niño configuran una familia, o que esta empresa gorda, estas 3 empresas pequeñas configuran un grupo societario, y si luego así puedo hacer que esta ahorre en rappels y cosas de ese tipo. Entonces, todos esos procesos se hacen en integración de datos y es muy pesado. Luego viene realmente lo interesante y por lo que estamos aquí, ¿vale? Es decir, ese marrón se lo dejamos siempre a la gente de TL, que le cae la fontanería, cogen la grasa, son los mecánicos, ¿no? Pero claro, si los mecánicos no hacen bien su trabajo, todo lo que va por encima, te puedes imaginar que es la derivada de eso, que es porquería al cuadrado, ¿no? Eso es. Es decir, no olvidemos una cosa, en los puntos de decisión se crea o se destruye valor. Las dos cosas ocurren. Si un tío tiene mala información o la juega mal, la mete bien metida. Y entonces la lía de verdad y se pierde un cliente entero. ¿Está? En vez de ganar un poco más, palmas todo un cliente. O sea, tiene su relevancia y todo eso tiene que ver con la grasa. Grasa mala, pues la lías. Ya está. Eso es así. Entonces, luego a partir de ahí vienen las tres grandes componentes, ¿no? Que es transformar los datos en información, que significa que los datos que no tienen ningún valor, los datos no tienen ningún valor en sí mismos, los registros no valen nada. Es decir, ¿qué me dice una persona una llamada? Nada, llamada número A, número B, duración, tiempo, tarificación. ¿Qué me dice un ticket? Fecha, centro, productos, importes, unidades, impuestos. ¿Qué me dice un registro financiero? Cajero, localización, tiempo, retirada, operación, dinero, saldo. No sé nada. No sé nada. Los datos en sí mismos no tienen un valor epistemológico que nos sirva para concluir nada de eso, ¿no? Pero en cambio, si los agregamos, ¿no? Y los disponemos en un contexto, pues nos permiten colegir determinadas relaciones. Y eso es lo que hace la transformación en información. La información, ¿vale?, coge los datos individuales que no tienen significado y nos da un significado. Y nos dice, ahí va, los clientes estos de tipo A suelen ir a este tipo de tienda y además lo hacen este día y suelen tomar este tipo de productos. O los tíos que contratan este tipo de productos tienen este determinado perfil. O el patrón de consumo de telefonía y energía es siempre el mismo, es decir, el de telefonía, ¿no?, que es como de clave vital, es decir, te levantas, atonía, nada, empiezas a trabajar, a las 9 va subiendo, pico a las 11 de la mañana, decae, a comer, las 2, una cima, vuelves a currar, a las 5 más bajo que la anterior, vuelves a caer, tal. Eso es un patrón y eso es una lectura. ¿Cómo consigo una lectura? Agregando todas las llamadas minuto a minuto, ¿no? Y eso es una información muy valiosa, un patrón estándar de consumo, muy valioso. Y ese punto nos responde las preguntas que llamamos de tipo deductivo, ¿vale? Que son, ¿qué clientes hacen esto? ¿Quiénes son? ¿Dónde lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cuánto compran? ¿A través de qué canal? Esas preguntas son deductivas. Y son las famosas queries que hacemos al bote, que si está bien cargado y tiene la información, te dará la respuesta en la medida en que está bien cargada en el bote. ¿Vale? Eso lo llamamos deductivo porque el analista va dando hachazos, ¿no? Se llama slice and dice, pero significa ir dando hachazos, ¿no? Ahí, cubitos, ¿no? Cortando, vas procediendo del universal, que sería todo el data warehouse, quiero ver a ese tipo de cliente y al final obtengo un cubito, ¿no? Y ese cubito pues es pequeñito y lo entiendo, ¿no? Así es como se procede. Entonces, hay una pregunta que no responde, ese proceder, que es la pregunta de por qué ocurre, ¿no? ¿Por qué ocurre eso, ¿no? ¿Por qué ocurre un determinado evento? Y esa es la famosa transformación en conocimiento, ¿vale? El conocimiento es, el tener
una idea de por qué suceden determinados eventos o sucesos, ¿no? Por qué ocurren determinadas cosas, ¿no? ¿Qué cosas les importan a las empresas? Bueno, pues a las empresas les importa saber todo lo que tiene que ver con sus clientes, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con lo que los clientes compran, que llamamos productos o servicios, y por tanto toda la cadena de suministro, ¿vale? Y también tiene que ver con todo lo que es su propiedad, ¿vale? Es decir, de los clientes, modelos de... ¿Y cuándo cuál es la probabilidad de que este cliente deje de ser cliente mío, de que se vaya, de que me abandone? ¿Y cuál es la probabilidad de que compre este producto? ¿Y cuál es la probabilidad de que acepte mi campaña? ¿Y cuál es la probabilidad de que me devuelva el crédito? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea un moroso? Ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y entonces dice, bueno, pues para responder esa pregunta tengo que hacer un modelo. O sea, dependerá de las causas que conducen a tal efecto. Dice, comprar el abandono de los clientes, por ejemplo. ¿De qué depende? Bueno, pues depende del cabreo fundamentalmente. ¿De qué es cabreo? Ah, lo llamamos satisfacción o insatisfacción de cliente. Vale, ¿y cómo lo defines? Bueno, según los teóricos es la diferencia entre las percepciones y las expectativas. Qué complicado, no sé de qué me estás hablando. Vamos a preguntárselo a ellos directamente. A ver, por favor, del 0 a 10, ¿me puede decir? Y luego vas contando quejas, vas contando cuántas maletas le pierdes, cuántos aviones has perdido, cuántos le has roto, en fin, este tipo de cosas. Entonces, el índice de cabreo, hay una correlación directa entre eso y el abandono. Luego también hay una correlación directa entre la pasta que tiene el tío y lo que consume y el abandono, porque cuando más dinero tiene o más consume, más exigente se vuelve y más te abandona. Y en cuanto le hace una oferta al de enfrente, se pira. Y tiene que ver también dónde vive y tiene que ver, bueno, pues una serie de cosas, ¿no?, que llamaremos causas. Las sintetizamos en variables explicativas numéricas, ¿no?, que sabemos entender, y eso son las X, ¿no? Y la Y de nuestro modelo, la variable dependiente, es el abandono, ¿no? Y decimos 0 si se queda, 1 si se va. Entonces asignamos, dice, ¿qué es 1? Bueno, pues que ha dejado de consumir o que ya apenas está conmigo. Y vamos informando el registro. 1. ¿Y qué características tiene ese abandonador? Bueno, era un hombre que vivía aquí, tal, de edad, ¿qué consumía? No, este tipo de productos tenía este consumo. Ah, muy bien. ¿Qué satisfacción y satisfacción tenía? Bueno, vamos cribando y al final entrenamos un modelo y nos da, bueno, un resultado. Como entrenamos al modelo con ceros o unos, ¿alguien me puede decir cuál será el resultado del modelo? ¿Perdón? Claro, un número entre 0 y 1, una probabilidad, sí señora, que es la propensión a que esa persona pues haga el abandono, ¿no? Entonces, con eso ayudamos a entender clientes. Con máquinas viene a ser igual, es decir, vemos máquina rompe, no rompe, por ejemplo, ¿no? Y en función de una serie de características, dónde está máquina, cuánto trabaja máquina, circunstancias de la máquina, ¿no? Todos los datos que nos dan la máquina, nos puede ofrecer la máquina. Y también, pues, los modelos que tienen que ver con pérdida de propiedad, ¿no? Una ciberseguridad, una brecha de seguridad o un modelo de fraude, modelo de blanqueo, todo eso al final es 0,1 causas. Vale. Si yo tengo ese conocimiento, ese tal modelo, ¿qué puedo yo hacer? La persona de la probabilidad lo debe de saber. Si tú tienes un modelo predictivo que te dice quién va a abandonar o quién va a comprar un producto, ¿qué puedes hacer en un verbo? ¿Qué verbo se te ocurre? Bueno, ten en cuenta que es una probabilidad y por tanto es una inferencia, así que lo que podemos hacer es anticipar. Es anticipar. Y si anticipamos, el siguiente nodo es transformación en acción inteligente, ¿no? Que eso sería, si puedo anticipar, es decir, si yo sé cuál es el perfil del comprador de un determinado producto, yo hago dos cosas. Una, configuro la promoción en función de esas causas, de esas variables, actúo ahí, ¿no? Y defino la promoción con arreglo a esas variables, es decir, defino una promoción que tiene que ver con la edad, donde vives, todas esas características sociodemográficas que hemos ido hablando y, por supuesto, de gustos que vamos infiriendo.
y construyo una probabilidad. Y lo segundo que hago, ¿qué es? Pues se la dirijo a un público objetivo óptimo, que es lo que me da el modelo, es decir, los que tengan la probabilidad más alta. Perfecto. Eso sería anticipar. Y entonces, ¿qué es lo que hago con eso? La acción, ¿cuál sería la acción inteligente? Es influir. Influir. Lo que hago es influir. Y eso es lo que hace la acción inteligente con los clientes. Influye en ellos. En las máquinas, ¿qué sería el verbo? En máquinas, un sistema de máquinas que tiene que ser lo más productivo posible, ¿no? Si yo tengo un modelo predictivo, ¿que ese modelo predictivo de qué será? De mantenimiento. Me va a predecir la probabilidad de que... de fallo de la máquina, ¿vale? Si yo controlo eso, anticipar, ¿cuál sería mi acción inteligente? ¿Perdón? Claro, corregir, evitar que rompa máquina, evitar que rompa máquina. Si yo tengo un modelo de mantenimiento predictivo que me va a anticipar que la máquina se va a morir, yo intento evitar que la máquina se muera. Y seguramente es cambiar un componente y alguna pequeña cosa, ¿no? Y lo mismo con riesgo. Si yo sé que un tío me va a robar, pues no dejo que lo haga, ¿vale? Luego los vemos más en detalle. Entonces, estas acciones, lógicamente, al final producen resultados. El tío compra o no compra, son nuevos datos, ¿no? Yo libero la campaña, entonces la campaña tiene éxito o no tiene éxito, ¿no? En una serie de gente, no siempre van bien. Los modelos, como bien sabéis, son una aproximación a la realidad y difieren de ella en la tasa de error, ¿no? Si no, sería la propia realidad. Entonces, esos modelos, pues bien, pues van a tener muy buen resultado con unos clientes, con otros no, y entonces pues habrá datos correctos, ¿no? Dice, el modelo fue bien o mal, ¿no? Y tenemos compras o no compras, pero esos datos serán integrados otra vez y el modelo se refinará. Y es una aproximación de mejora continua, ¿vale? Totalmente. Por eso es un ciclo que no acaba nunca. Y eso es lo que hacía la inteligencia de negocio. Entonces aquí lo que teníamos era una capa de almacenamiento muy potente, que luego voy a ilustrar, una capa de visualización y de preproceso analítico en información, otra capa de preproceso analítico que llamamos profunda en conocimiento, ¿vale? Y por último, una capa de engagement que llamamos ahora de acción, ¿no? De conseguir sacarle partido a esa historia, ¿no? Y luego, lógicamente, hay resultados que nos permiten medir si iba bien o no iba bien. En otra concepción más epistemológica, digamos, la transformación de información y la transformación en conocimiento tienen dos resultados. La transformación en conocimiento, que son modelos de inferencia, nos permite generar conjeturas, hipótesis, ¿no? Es decir, yo creo que el abandono se conduce por esta variable. Yo creo, y lo sostienen los datos, de que la compra de este producto se debe a esto, ¿no? Y creo una campaña. En realidad, la campaña es una hipótesis marketingiana que la valida el propio mercado. Entonces, cuando luego la he lanzado y se producen los resultados, al hacer la transformación en información de esos datos, ¿qué es? Bueno, quiero el resultado de la campaña. Quiero el informe de mídeme la efectividad comercial de tal campaña. ¿Cómo fue la campaña? Dice, 4% de efectividad, tasa de respuesta 4%. Bueno, tampoco hemos ganado mucho, un puntillo, no sé qué, algo se tendría que medir ahí, ¿no? Dice, ¿con quién ha ido bien? ¿Con quién ha ido mal? ¿En qué región? No sé qué. En fin, empezamos a hacer eso, ¿no? En fin, es relevante lo de generar hipótesis, contrastar hipótesis, ¿vale? Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo hasta, yo creo que los 2005 sin ningún problema y bueno, sin ningún problema, quiero decir, de vender esos proyectos, problemas en los proyectos todos, pero que se venía haciendo eso. Y entonces, de repente, pues surgen con cierto auge las redes sociales. Y esto pues empieza a crear cierta polémica, ¿no? Realmente de las innovaciones que presenta el Big Data, solo para mí hay dos, porque lo demás ya se venía haciendo. Una es el tratamiento de los datos no estructurados,
que aparecen nuevos, y otra es el tiempo real. Y esto con matices. Porque el tiempo real, yo implanté en un banco en el año 97 un Decision Engine, ¿vale? Y un Decision Engine era un sistema de reglas en tiempo real. ¿Cuál era el problema cuál era la limitación que tenía entonces un Decision Engine? Pues que no era adaptativo, no aprendía por la evolución, sino que estaba quieto y predeterminado por el analista, ¿no? Es decir, se le ponía una regla que decía, si te llega una operación tal y tal y tal y tal, la rechazas. Si te llega un tío y te pide no sé qué, tiquitín, tiquitín y tiquitín, le das este producto. Como recomendación base, era como una especie de árbol, ¿no? Si producto A, producto B, estaba determinado. El diseño arbóreo de ese modelo de recomendación era estático. Ahora no, ahora varía. Esa es la innovación. El tiempo real está... ahora tenemos capacidad de ingesta y proceso en tiempo real suficiente, con terabytes en segundos suficiente, como para que el modelo de decisión se adapte. Esa es la innovación, ¿vale? El resto es exactamente igual. Aquí lo que estáis viendo, así un poco sintéticamente, es los distintos niveles de, digamos, profundidad analítica, vamos a llamar, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de la izquierda es que aparecen los datos nuevos, ¿no? En realidad, los datos nuevos con los que estamos trabajando, siendo totalmente realista con vosotros, son sobre todo texto, y el texto muy limitado. También es verdad que estamos trabajando en ciertos planteamientos con audio y con vídeo, ¿no? Pero es muy, muy limitado. O sea, realmente la experiencia real, ¿no? Es dato masivo, dato bruto que se llama, ¿no? Esa es una innovación, pero debido a la aplicación de Hadoop, que nos permite alojar en una tabla pues decenas de miles de millones de registros. Eso es realmente una innovación tecnológica. Es decir, antes para entrenar un modelo de recomendación, ¿no? Agregábamos por cliente y hacíamos lo que llamamos el tablón, que no iba mal, porque claro, una telco con 100 millones de clientes, ¿no? 100 millones de filas, ¿no? Con unas cuantas columnas, ¿no? Bueno, la matriz empezaba a ser interesante. Pero es que ahora la tecnología nos permite ir a la transacción. Entonces ya es bestial, ya son todos los movimientos, todos los apuntes de las tarjetas, estamos hablando de decenas de miles de millones en tablas y procesarlas, ¿vale? Esa granularidad es relevante, pero son datos estructurados. La contribución de las redes sociales no pasa de un 5%, y yo creo que en general es un 3%. Estamos en una sociedad occidental, esto no es Japón, en Japón es diferente. Esto es una sociedad occidental y se usa poco las redes sociales, evidentemente con distintas proporciones por edades. Los jóvenes la utilizan un montón y los de mi edad apenas nada. Yo tengo cuenta en todas partes, no las utilizo nada, cero. Pero la gente joven sí las utiliza, son activos. Eso quiere decir que cuando crezcan, pues será diferente. Pero hoy por hoy la contribución no pasará de un 5%, o sea que no se nos vaya la pinza con esto porque es muy limitado. El tema de la imagen, el audio y el vídeo y los sensores. Los sensores sí, los anteriores no, son muy excepcionales. Sensores sí, mogollón, y de hecho el número será gigantesco, ¿vale? Actualmente hay aproximadamente en el mundo unas 10.000 a 15.000 dispositivos interconectados, ¿vale?, con sensores. Y según Gartner, ¿vale?, y bueno, esto varía por los opinadores que cojáis, ¿no? Gartner habla de unos 60.000 millones de dispositivos, ¿vale?, para el año 2020, ¿vale? Nosotros en IBM tenemos un papel que estaremos gustosos de ofrecérselo al alumnado, que se llama Device Democracy, Nacho, que lo tenemos al alcance y se lo podemos distribuir porque es muy interesante, donde se ve, bueno, pues oye, el impacto que tendrá eso. Imaginaros, ¿vale? O sea, ya estamos teniendo un coche, el Tesla, no sé si alguno lo conoce, se maneja con un móvil, ese coche es bestial, es un dashboard, es todo un dashboard, es todo, lo mide todo, absolutamente todo. Y bueno, se autorregulará. Eso lo que quiere decir es que ese coche no solamente te va a decir estoy en la reserva, vete al
vete al reparador de no sé cuántos, el nivel de las ruedas ya lo tienes que cambiar, no sé cuántos kilómetros de tal, o cualquiera de estas cositas, o incluso el GPS que te altere la ruta porque hay algún follón en la carretera, que eso ya la mayoría de los coches pues ya empiezan a tener, ¿no? No, estamos hablando de que el coche se conectará a Internet y entonces se hará rastreators para todo. Entonces dirá, joder, vamos a ver un momento, ¿cómo estamos de gasolina? ¿A dónde vas? Bien, teniendo en cuenta que vas acá, el tráfico que hay, las gasolineras que hay y los precios que tienen cada una de las sucursales, te recomiendo que pares, te tomes un bocata y pongas gasolina ahí, porque con lo que te ahorras te pagas el bocata y el no sé qué del niño. Es impresionante. Es decir, este tipo de cosas ocurrirán. Recomendaciones a un nivel absolutamente integrado. Naturalmente, todas las casas domotizadas, en fin, esa progresión de sensores será enorme. Y en nuestro propio cuerpo, con wearables, con aparatos de medición biométrica cada vez más extendidos. El otro día vi que un tío se había implantado un NFC en una mano, ya para pasar, ¿no? Ya es un poco exagerado, pero quiero decir que cada vez habrá más datos biométricos y será muy masivo. Esto a nivel de datos, los sensores son simplemente datos que llamamos de tipo semiestructurados, que son como chorros de ceros y unos que en el fondo tienen su propia gramática. También hay que saberlos escuchar. Quiero decir, las secuencias nos pueden hablar de malestar de la máquina, de problemas en la máquina, de aceleración de la máquina, de estrés de la máquina. O sea, en el fondo también hay un habla. Son muy fáciles de capturar, ¿vale? Y de hecho el problema tecnológico es la ingesta en tiempo real, masiva, como luego veremos, ¿vale? Los otros tipos de datos son absolutamente minoritarios hoy en día. En orden creciente de complejidad, el primero sería una imagen, ¿vale? El tratamiento de una imagen es elaborable, igual que el de un vídeo. A ver, perdón, el primero es el audio, disculpadme. El audio en tamaño, el audio, ¿no? Entonces, el audio, ya hay librerías de audio, ¿vale? Y lo que hacen las librerías de audio es que te permiten configurar modelos que de alguna manera pues te trabajan curvas, ¿no? Nosotros tenemos una aplicación magnífica que hemos hecho para petróleo, ¿vale? Con Audio Analytics, que me hace mucha gracia. Esto normalmente se está aplicando para aplicaciones en seguridad. Por ejemplo, tenemos una muy famosa en Israel para una nuclear, ¿no? Que es para el perímetro, que es capaz de diferenciar ruidos de animales, de amenazas, de personas y tal. Bueno, lo usan para eso, ¿no? A mí me gusta mucho más el ejemplo del petróleo. El ejemplo del petróleo es la curva del bacalao. La curva del bacalao tiene una belleza en sí misma. O sea, el bacalao es detectar bancos de bacalao, ya hablo en serio, de determinados peces en el océano, ¿vale? Y configurar las curvas de esos animales. Y lo estamos empezando a implantar para petroleras, ¿no? Tenemos ya una experiencia, una de ellas, y lo más caro de todo este montaje que estoy hablando son los flotadores con los detectores acústicos. La parte analítica es muy barata, ¿vale? Es una mera transmisión, ¿vale? Con telemática y luego bueno, pues ingerirlo, meterlo en el colector y dibujar la curva del bacalao, la curva del mero, la curva del pez este. Ahora decidme, ¿para qué demonios quiere una petrolera dibujar la curva del bacalao? No. Ni idea. Pues en el mundo del petróleo hay un departamento, ¿vale? Hay dos departamentos donde más dinero se mueve en el mundo del petróleo. Uno es el upstream, ¿vale? Ellos tienen upstream y downstream, ¿no? Corriente para arriba, flujo para arriba, flujo para abajo. Esto significa que es como coger una pipeta, ¿no? Entonces el agua arriba, ¿no? Upstream. Luego cuando tengo la pipeta llena hago downstream, ¿no? Upstream significa dónde hay petróleo y su extracción. Y de hecho también el proceso químico de rotura de las cadenas de los hidrocarburos y su posterior refino. Y downstream es el goteo
que es el proceso de comercialización y retail que hay de las gasolineras. El proceso de upstream es donde está la pasta, ¿vale? Es de una capacidad de generación de valor gigantesca, ¿vale? Es como los famosos 7 productos del laboratorio farmacéutico, que ahí está la pasta. Bueno, pues el que pilla petróleo, ahí está la pasta. El otro es un negocio de retail malísimo, además, ¿vale? De 2-3% de margen, una birria total, que es el negocio de las gasolineras y tal, que no tiene ninguna trascendencia. Entonces, ese negocio, el del upstream, tiene un problema de Big Data que es el mayor de todos que yo conozco, 60 petabytes. ¿Por qué? Porque tienen que controlar todos los datos geosísmicos de la Tierra. La Tierra es un organismo vivo que se mueve y por un montón de factores, pero vamos, que estornuda, tal, no sé qué. Y entonces, pues si eso ocurre, la bolsa se mueve y no es lo mismo pinchar aquí que pinchar aquí. Si pinchas aquí, y cuesta un montón pinchar, pero un montón de montones, ¿eh? O sea, una pinchada de esas son millones. Entonces, no es lo mismo pinchar aquí porque das en hueso que pinchar aquí que pillas, así de claro. Entonces, es mucho dinero que se mueve ahí. Y la segunda, el proceso donde se mueve más pasta en una petrolera, que se conoce como HSE en inglés, que aplica a un montón de industrias, que es Health, Safety, Security and Environment. O sea, salud, seguridad, safety and security. Safety es de las personas, de vidas, ¿no? Security es de las cosas, de las propiedades. Y luego el medio ambiente. ¿Por qué mueve tanto dinero ese proceso? Environment, Macondo, Golfo de México, a nadie le suena. Un vertido medioambiental como un Macondo, es que no recuerdo la cifra, pero lo que pagó ahí British Petroleum fue gigantesco. Entonces, la curva del bacalao, ¿qué demonios tiene que ver con el HSE? A mí me lo tiene que decir. Con el estado de salud de los bancos. Si se altera la curva de la fauna y se detecta por esto, algo está aconteciendo extraño ahí, algo raro está ocurriendo ahí. Se están yendo de ahí los peces. ¿Por qué? Se están yendo de ahí, ¿no? Entonces, eso es un planteamiento en tiempo real, lo podemos ver en tiempo real cómo se altera la curva esta, ¿no? Entonces, audio a ese nivel. El audio es relativamente sencillo, en realidad, una cuestión de frecuencia, longitud de onda, no es complicado su tratamiento. La imagen tampoco es complicada, realmente, y el vídeo no deja de ser una concatenación de imágenes que para un ordenador es irrelevante. Es más datos, es una cuestión de volumetría. Entonces, imagen, hay ya librerías, como por ejemplo OpenCV, que es open source, cualquiera de vosotros puede pillarla, en donde se estructura una imagen. Estructurado un dato no estructurado es un proceso en sí mismo. ¿Cómo se estructura una imagen? Bueno, pues estructurar una imagen es analizar su densidad de color, su negro, su desplazamiento. Hay 250 parámetros y atributos. Dice, ¿y eso para qué vale? Bueno, pues a mí hay ciertas aplicaciones que sí que me interesan. La más bonita que he visto de todas es la de la cadena de suministro, es decir, una cinta transportadora, ¿no? Cintas transportadoras. Entonces, los objetos tienen que ir pues, en el centro de la cinta transportadora, porque si van de un lado, escorados y tal, al final se caen o rompen la cinta transportadora y te destroza la cadena de suministro. Entonces, salvar interrupciones, ¿no? Pero hay cosas mucho más, digamos, rentables, ¿no? Tú cuando vas a un retailer, ¿no? A un centro comercial, ¿no se estáis dando cuenta que en la entrada pone le estamos grabando? Que sepa usted que le estamos grabando. Es por su seguridad. Siempre la frasecita esta americana, ¿no? Que cuando vivía en Estados Unidos me reventaba. Porque cada vez que me decían es por su seguridad, es que me estaban quitando mi libertad. Dice, es por su seguridad. Ya, y entonces dice que sepa que le estamos grabando, ¿no? Es por su seguridad. Bueno, en realidad sí es correcto, ¿vale? Por temas de seguridad, pero cámaras, vídeo. Es otro sensor, es otro captador. Y ese, sí, me están grabando con la cámara, estoy siendo ahora mismo. Y entonces, bien, tratamos señal de vídeo en tienda. Y ahora os pregunto, ¿por qué un retailer le interesa quitar el presupuesto seguridad? Es seguro. ¿Por qué un retailer quiere grabarnos en la tienda? ¿Podría ser un poco más específico?
ver qué producto es el que más interesa, el que más vende. Eso puede estar muy bien, ¿eh? No tanto. ¿De edad y cosas de esas te refieres? Es demasiado caro eso. Esa pregunta que acabas de decir así rápidamente es muy cara, ¿eh? Es muy cara esa pregunta. Es muy cara. No, mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Pensar en algo más sencillo, ¿no? Muchísimo más sencillo. Piensa en las personas y en los lineales, ¿no? Claro, eso es, eso es. Es decir, les interesa saber, en el fondo, un retailer, si te pones a pensar, ¿no? Un centro comercial, sobre todo los formatos supermercado, hipermercado, ¿no? ¿Qué gracia tienen, no? Que son lineales, son como matrices, en realidad son matrices, ¿no? Lineales, ¿no? Son como vectores, vamos a decir, pum, pam, 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 pam. Vale, entonces lo que quieren saber es si tienen coágulos en la circulación, se atoran, se concentran demasiado. A ellos lo que les interesa es que fluya el tráfico, lo primero es que haya tráfico y que no esté vacía la tienda. Ahora, habiendo tráfico, que fluya, ¿no? Que no estén todos apelotonados aquí. Y entonces, ¿qué es lo que haces si tienes cámaras y te das cuenta que están apelotonados aquí? Actúas. ¿Cómo? Lo desatascas, ¿no? ¿Cómo lo desatascas? Pones atractores en otro lado, claro, y los vas siguiendo. Parece una tontería, pero el mundo hacia lo que vamos, de tienda sensual, que se llama así, tienda sensual, es decir, de sentir un poco, llegaremos a lo que estabas comentando también, sobre todo, ¿no? Si son jóvenes y tal. Eso en realidad no se sabe tanto porque le hagas fotos a la gente, sino por las transacciones que realizas, que es mucho más sencillo, sobre todo si los tienes identificados y tal. El tema es en Tesco, que llegan a sentir a la gente por identificación, ¿no? Que puede ser de muchas maneras. Se ha jugado con el carrito inteligente, el Smart Card a medida que ibas pasando, pero bueno, también con los móviles, beacons, la tienda sensual empieza a ser cada vez más un hecho. Y entonces te llegan a poner con proyectores pues una oferta en el suelo, y que te la van moviendo. Wolfram y tal, mira, el jersey de la derecha, 20%, ven, sígueme, ¿no? Entonces, iremos cada vez más a este tipo de planteamientos. Pero bueno, aquí lo que quiero decir es ser realista, que son muy pocas las experiencias todavía con esa volumetría de información tan fuerte, ¿no? Audio y vídeo. Y imagen. Sin embargo, hay algunos sectores que en cambio serán muy densos, ¿no? Ayer en la conferencia que hacía en Socinfo, que hacía con autoridades, eran casi todo gente del sector público, de la asistencia. Y esto es un marrón, porque como dije, yo no tengo el sector público. Entonces, ellos lo que salieron un par de ejemplos pues muy importantes para ellos, ¿no? A ver, en sanidad, ¿qué ejemplo de imagen se os viene así a la mente, que hace que solo la Comunidad de Madrid tenga 1 petabyte de información? Es decir, más de 3 veces la información del mayor banco de este país. Radiografías. Y hay muchos más, porque si te pones a contar radiografías, resonancia, escáneres, ecografías y tal, alucinas. Pero ahí le has dado, ¿vale? Y en justicia, exacto, imagínatelo, se graba todo, está almacenado en almacenamiento estúpido, simplemente se almacena, no se hace ningún tipo de análisis a eso, ni nada, ni se busca nada de nada, ¿no? Bueno, todos estos datos son con los que nos vamos a enfrentar, ¿vale? De momento en mayor o menor proporción, y a partir de ahí pues los capturaremos, detectaremos, inferiremos, ¿vale? En muchos casos habrá... Sí. Sí. No está ordenado por volumen, ¿eh? No he hecho ese ejercicio, pero lo que sí hemos hecho, ¿no? Es tratamientos, vídeo sin audio,
O sea, el vídeo se viene haciendo, es que no creemos que esto es nuevo, pero a ver, piensa, qué análisis súper brutal y en tiempo real de vídeo se te viene a la cabeza que se viene practicando desde hace un montón de años, muchos años, en tiempo real, reconocimiento, por vídeo, ¿no? Seguridad, terrorismo, cuando llegas a un aeropuerto y ¿sabéis cómo se hace? Es un algoritmo de polígonos. El reconocimiento facial es básicamente la imagen de nuestra cara se simplifica, se sintetiza y con los polígonos se hacen un matching hasta que alcanzan la configuración polinómica que equivale, tiran de la base de datos y dice ¡pam! Y es por porcentaje de macheo, ¿no? Eso es viejo. Entonces, lo que es nuevo es el cambio mental, es decir, podemos derivar información de una persona hablando en un vídeo por su idioma gestual. Este idioma gestual es información, es valiosa y se está trabajando en eso, ¿vale? El audio es fácil, porque una vez que haces un voice to text, ¿no?, y te lo pasas a texto, es text mining, como luego veremos. Entonces, una vez que pasan a nuestro bote, hacemos 3 tipos de analítica en distintos grados de profundidad, ¿no? La primera es lo que llamamos la analítica descriptiva, que es lo que decíamos antes de transformación e información. Es decir, las queries dimensionales, visualizaciones, geocartografía, mapas de calor, todo eso que es deductivo, encontraremos ahí. El segundo escalón, el predictivo, son los modelos, ¿vale?, con más o menos dificultad. Ahora la gran innovación en metodología de... Yo soy un data miner, además me encanta, siempre me ha gustado y me sigue entusiasmando. El data mining, la única mejora, y es sustancial, es que se entrenan los modelos en tiempo real. Eso lo que quiere decir es lo siguiente. Teníamos, bueno, hay que entender un modelo, ¿no? Un modelo progresa, ¿no? Mejora, se hace más preciso en la medida que le voy entrenando con más paquetes de datos. A priori debería ser así. ¿Qué es entrenar? Entrenar es que los coeficientes del modelo se van perfeccionando, ¿de acuerdo? Y se van perfeccionando dado que su ajuste es mejor, su tasa de error se va reduciendo. Eso es entrenar. Ahora, si hay un shock en la economía, en el sistema, cualquier cosa que altera la configuración, pues tendremos que reespecificar. Es decir, variables que antes no jugaban, ahora juegan, y viceversa. El modelo cambia de variables. Eso es reespecificar. Ocurre cada bastante tiempo, digamos, o cuando ocurren shocks en el sistema, algo raro, algo que lo hace temblar. Entonces, lo que hacíamos en tiempo real, hasta que ha surgido esta capacidad tecnológica de streaming, es que pasábamos los datos por el filtro del modelo ya entrenado y resuelto, es decir, las variables tienen ya los coeficientes ajustados y nos daba un output. Dice, entra una persona, ¡pum!, pasa por el modelo y dice, predicción, tanto, 0,9, 0,6, tiempo real, 0,5, 0,7, 0,8, tal. Pero los coeficientes quedaban como estaban. ¿Hasta cuándo? Hasta que por la noche, con un paquete de datos no sé qué, le dábamos a la centrifugadora, que sería una red neuronal, un arbolito, lo que tuviéramos, ¿no?, y vuelve a reconfigurarse el árbol, ¿no? El modelo pues se vuelve a reentrenar y los coeficientes se vuelven a recalcular, a recalibrar. Pero ahora, en tiempo real, estamos recalibrando esos coeficientes. Es un cambio brutal, tecnológico, porque verdaderamente el modelo se pliega a los registros que están ocurriendo. Y eso es una innovación de la capa predictiva. La última capa, la que llamamos analítica prescriptiva, es el mundo de la optimización. En realidad, el data mining es la primera fase de un modelo potente de decisión. El modelo de decisión siempre ha sido bietápico. Teníamos primero una etapa de estimación y luego una segunda etapa de optimización. Por ejemplo, en cualquier sistema,
tenemos que estimar qué va a ocurrir, ¿no? Voy a poner el ejemplo de cuánto se va a vender de un determinado producto, estimar la función de demanda de un determinado producto. Si yo estimo la función de demanda de un determinado producto, yo puedo decir que ante un determinado precio que yo pongo, porque yo controlo precio, yo no controlo cantidad, pero yo controlo precio, ¿no? Entonces voy a tener una determinada cantidad comprada. Y la multiplicación de ambos factores me da una estimación de mi ingreso, ¿no? Vale. Entonces, yo eso lo puedo estimar producto a producto, y son un montón de referencias. Es un problema computacional muy intenso. Pero si yo tengo esa capacidad de dibujar, ya hay herramientas que hacen esto, de optimal pricing, no me lo estoy inventando y son viejas, pues yo tengo una estimación, ¿no? Y eso pues me permite ver cuál es el precio adecuado, ¿no? En cada producto, ¿no? ¿Qué quiere decir precio adecuado en cada producto? Que según sea la pendiente de la curva, ¿vale?, que la llamamos la elasticidad de la curva de la demanda, la elasticidad, ¿no?, pues quiere decirse que hay un punto óptimo en esa curva por el cual la superficie de P por X es la máxima posible. Es la máxima posible. Entonces, eso está muy bien para un solo producto, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando tengo un montón de referencias? Miles, de hecho tiene un retailer. Es más, ¿qué ocurre cuando hay referencias que compiten entre ellas o que son complementarias? Es decir, yo tengo Coca-Cola, yo tengo Pepsi-Cola, y si yo toco una pela, un euro para arriba, para un céntimo, para arriba, para abajo, Coca-Cola, bueno, conduzco su demanda, pero al mismo tiempo me cargo la de la otra, ¿correcto? Y lo contrario, es decir, la pizza y la Coca-Cola se venden juntas, hay un efecto halo, las otras se canibalizan, estas hacen un halo y se venden más. Si yo bajo la Coca-Cola, venderé más pizza. Es así, hay reglas de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, digamos, que no puedo arbitrariamente tocar los precios. Tiene que haber una tocada de precios total, ¿no?, de miles, ¿no?, para que el conjunto, el sumatorio de todos los ingresos, todos, sea el máximo posible. Y eso es un problema de optimización, con un máximo y una serie de restricciones en ese programa lineal. Eso es la prescripción. En el mundo real no es tan difícil como lo que acabo de decir, sino que en marketing, tú imagínate que tienes la capacidad de, llamamos escorear, a sacar la probabilidad de compra a todos y cada uno de tus clientes. Y dices, joder, es que, a ver, ¿cuántos clientes tienes? Dice, 100 millones. Y dice, ¿cuántos por encima de probabilidad 85 de comprar? Dice, 23 millones. Dice, no tengo pasta para 23 millones, tío. Tengo pasta solamente para 27.432. Dice, dime cuáles son. Es una optimización, sujeto a una restricción presupuestaria y sujeto a una serie de cosas, ¿no? Seguimos avanzando, pero como veis va complicando, ¿no? Un poco, yo creo que ya he comentado esto, es decir, la pirámide de datos es el modelo LTP, ¿vale?, normalizado, una capa transaccional que gobiernan los sistemas operacionales y que va a ir al Data Warehouse, ¿vale? Luego me parece que viene un detalle del Data Warehouse, sí, vale. Entonces, esto ya lo hemos visto, Data Warehouse, Data Mart serían problemas específicos, y la cúspide, lo que llamamos inteligencia de negocio, que es los resultados de tus modelos, que antes se llamaban, y muy bien dicho, descubrimiento de conocimiento, porque no existía. Es decir, cuando tú tiras una query al sistema, tú simplemente estás extrayendo los datos que ya tenía el sistema. No descubres nada nuevo, simplemente haces una lectura. Pero cuando haces un modelo, sí descubres algo nuevo que no sabías, ¿vale? Entonces, lo que es un poco la arquitectura total de la inteligencia de negocio procedería desde los sistemas legacy, este TL que conté antes, los procesos, la memoria, ¿vale?, que la memoria aparece unas siglas nuevas, el ODS era el Operational Data Store, también conocido como capa transaccional en este país. Por cierto, sigue estando mal en la mayoría de los clientes, sigue teniendo
unos fallos y unas inconsistencias tremendas. O sea, seguimos pensando en el Big Data, ahora los sistemas cognitivos en el mundo espacial, ¿no? Y resulta que las capas transaccionales siguen mal. Los bancos, con todo esto del Big Data, alucinan mucho, pero a la hora luego de poner una capacidad de CRM resulta que no tienen ni siquiera el fichero log multicanal. O sea, que un canal no sabe si la oferta que va a lanzar a un cliente ya se lo ha hecho otro canal. Es brutal. Dices, pero vamos a ver, un momento, antes de ponernos con los cohetes, ¿por qué no ponemos aquí un poquito de base? Porque esto no tiene sentido. Entonces, el ODS es una base de datos relacional estructurada, normalizada en tercera forma normal, pero que tiene una diferencia de los transaccionales. Los transaccionales se purgan cada 90 días, como sabéis, o cada cierto tiempo, ¿no?, para que el modelo normalizado vaya rapidísimo. Y el ODS pues tiene un horizonte temporal de unos 5 años. Y entonces, bueno, pues nos permite seguir tendencias, evoluciones, etcétera, ¿no? Es el cargador normalmente de los data marts. La realidad es que las configuraciones de Data Warehouse son un ODS y Data Marts. O sea, el concepto de Data Warehouse realmente es la suma de un ODS y unos Data Marts, que están normalmente unidos, intersectados por el maestro de clientes. Suelen ser estas las configuraciones. Hay de todo, pero esto es lo más habitual. Y luego vienen los modelitos, ¿no? Y luego las aplicaciones ya inteligentes que utilizan esta inteligencia de negocio. En breve hago un descanso. Ejemplos de análisis hay muchísimos por las diferentes dimensiones, sobre todo clientes, finanzas, recursos humanos y cadena de suministro son los procesos más relevantes en los que estamos operando. En el centro de la intersección de esas 4 palancas, de esas 4 funciones corporativas, están, digamos, los análisis integrales, ¿no? Es el Balance Scorecard, que es el cuadro de mando en el tiempo, digamos, ¿no? Kaplan y Norton hicieron tres libros muy buenos todos. Empezaron con el cuadro de mando integral, que para que no lo sepa es que era un cuadro de mando que integraba las 4 perspectivas de la compañía, es decir, los intangibles, y cómo los intangibles mejoraban los procesos internos y cómo los procesos internos producían la propuesta de valor que iban a lanzar a los clientes, ¿no?, que al final hacían de clientes, es decir, compraban, ¿no?, y entonces esto tenía impacto en la dimensión financiera, ya que generaban ingresos, los procesos costes, y ahí tenías el EBITDA y toda la gestión financiera, ¿no? Esa era la integración. Fueron capaces de interceptar las 4 perspectivas de una compañía. Hasta entonces se había hecho todo pues por ciertas lecturas de procesos contables, tal, calidad, los japoneses con la Kaizen, todo aquello, ¿no? Esa fue su gran contribución. Después de haber hecho el cuadro de mando integral, dijeron, bueno, pero realmente hay medidas a corto y a largo plazo que entran en conflicto. Si apuesto por rentabilidad, entonces me cargaré el crecimiento, el largo plazo, ¿no? Es decir, dice rentabilidad, cárgate I+D. Coño, he ahorrado, qué bueno, soy más rentable. Ya, tío, pero te harás enano dentro de 5 años, como le ha pasado a algunas compañías tecnológicas. Entonces, en 5 años desaparecían. Entonces, era un poco de decir, ¿cómo puedo gobernar la empresa, ¿no?, a corto y a largo, de una forma equilibrada, ¿no?, que era el balanced. Y luego se inventaron el mapa estratégico, que era para conducir la estrategia. Bueno, eso estaría en el centro, ¿vale?